es una forma. Entonces Luisa tampoco fue al práctico 7. ¿Alguien que haya ido al práctico 7? ¿No? Vos, Victoria, bien, Victoria, ¿cómo te fue? Bien, mal, más o menos, no pudiste hacer nada, pudiste hacer algo. Tengo ganas de preguntarte cómo te fue con la escritura, más o menos. Bueno, ojalá que haya sido más que menos. Pudiste hacer alguno y te costó mucho. Bien, Victoria, este tema y todo. Este tema, el de complementos predicativos o el análisis de sintagmas adjetivales, es el más difícil del curso. O sea que, tranquilos todos, y entiendo que es el más difícil del curso porque con lentitud poderosa te mató. Bien, vayamos a él en un ratito. Yo lo vi el otro día cuando vimos algunos ejemplos en las clases de dudas. Bien, Ana Clara. Entonces yo les decía que el tema de sintagmas adjetivales es el más complejo de todos porque presupone básicamente todo el conocimiento que hasta ahora estuvimos viendo. Entonces tienen que tener claro todo lo demás para abordar, digamos, de buena manera el ejercicio de sintagmas adjetivales. Victoria, el de con lentitud poderosa que te mató, lo vamos a ver en un ratito cuando lleguemos a los sintagmas adjetivales dentro de un sintagma preposicional encabezado por con y también encabezado por sin. O sea que te respondo con delay, digámoslo así. Entonces, de estos ejemplos que tienen allí, que son los del práctico 7, hay por lo menos 2 que a mi entender son fáciles. Si ustedes miran estos ejemplos y los comparan con los que ya vimos, hay al menos 2 que deberían ser fáciles y decir, ah, claro, este ya lo vi y este ya me doy cuenta. Por lo menos 2 a mi entender. No sé si alguno puede percibir cuál de estos ejemplos del práctico 7 digo yo que son fáciles. Algunos se da cuenta, los estoy mirando en el chat, algunos se da cuenta de que alguno de estos, al menos 2 de estos ejemplos del práctico 7 son fáciles. El primero seguro, el 1 ponele, sin lugar a dudas, el primero es fácil, ¿no? La arena era ardorosa bajo los pies. ¿Qué hicieron Victoria y Damián y todos los otros? Que no lo hicieron, pero pueden razonar. La arena era ardorosa. Sí, ¿quién me habla? ¿Hay alguien que me habla? ¿Hay alguien que quiere tomar la palabra? ¿Que tiene el micro abierto? No, parece que no, que ya se cayó la boca. Bueno, entonces, nosotros estamos con la arena era ardorosa bajo los pies. Ese, Victoria y Damián dice que, pero atributo por la presencia del verbo copulativo. Perfecto, Damián, es eso, atributo, le llama la nueva gramática, o es, digamos, el nombre tradicional para la función sintáctica de ardorosa. ¿Y qué otras cosas hay que decir del sintagma adjetival ardorosa en el ejemplo 1 del práctico? Bien, reconoces que hay un verbo copulativo, buenísimo. ¿Qué me puedes decir de los verbos copulativos? Luisa dice que es un complemento subjetivo obligatorio, perfecto Luisa, y te faltó como la colita de esta etiqueta que sería con verbo copulativo. Pero muy bien Luisa, los que lo hicieron y se dan cuenta, ¿qué otras cosas pueden argumentar de ese sintagma adjetival o de la función sintáctica que hay que escribir? Nico, ¿querés copiar tu argumentación? ¿Y la vamos viendo? ¿No sabías bien cómo elaborarla? Bien, es el desafío de gramática 1, cómo elaborar argumentaciones gramaticales, y se viene la de Nico O, así que buenísimo, partimos de una escritura concreta. Y dice, voy a leer, probablemente ahí vaya un en, ¿no? Quedó cortada, pero solo el principio, ¿no? En. No, perfecto, copialo otra vez. Va por partes, perfecto. Arrancamos así.
El adjetivo ardorosa es un adjetivo de doble terminación, ardoroso, ardorosos, ardorosas, ardorosas, y en este caso nos encontramos con un adjetivo en femenino y singular como un rasgo reflejo que le impone el sustantivo arena. La arena era ardorosa, las arenas eran ardorosas, el suelo era ardoroso. Esta concordancia con el sujeto oracional nos indica que estamos ante un sintagma adjetival y particularmente ante un complemento predicativo, pues está en el dominio de un sintagma verbal. Era ardorosa bajo los pies, y no en el dominio de un sintagma nominal. Prueba de esto es que puedo pronominalizarlo por el invariable lo, la arena lo era. Esta predicación es, como ya se ha dicho, sobre el sujeto oracional, por lo que es un complemento subjetivo. Al tratarse de una predicación primaria, su omisión deja una oración o bien agramatical o bien con un significado diferente, como en este caso, la arena era bajo los pies, en un sentido similar a la arena existía bajo los pies, precioso. Es decir, este complemento subjetivo es obligatorio. Finalmente, el verbo núcleo del sintagma verbal al que pertenece el sintagma adjetival es el verbo ser, verbo copulativo. Por lo tanto, la función sintáctica del sintagma adjetival ardorosa en esta oración es un complemento predicativo subjetivo obligatorio con verbo copulativo. Nico, perfecto, no tengo absolutamente nada que agregar. Si te costó, al menos en tu escritura no se percibe que te haya costado. Y entonces fíjate que incluiste casi todo lo que está aquí en el perro está ansioso, que sería el equivalente, ya que si bien es un verbo distinto, no es el verbo ser, sino que es el verbo estar, se trata en ambos casos de verbos copulativos. Entonces, creo que no mencionaste esto de que el verbo copulativo tiene la predicación sintáctica y no tiene estructura argumental. Eso estaría bueno nombrarlo simplemente para argumentar que no es el verbo el que tiene la predicación semántica, es decir, la estructura argumental, porque por ser un verbo copulativo no tiene esa estructura argumental, pero sí dijiste que se trataba de la predicación primaria, el caso del sintagma adjetival traía la predicación primaria, o sea que básicamente está bien. Si querés agregarle esto del verbo copulativo, de la predicación sintáctica, estaría bueno, pero así como está, está muy bien. Pregunta, Damián. Habilitate el micro, Damián. Sí, en realidad preguntar porque... tengo un eco. No sé si... ¿Es tu micrófono o Macarena? No, se escucha bien acá. Porque leyendo la RAE, puede ser que la RAE lo llame simplemente atributo y cuando va a complemento predicativo es cuando son los pseudocopulativos o los verbos plenos. Puede ser o yo entendí mal, porque como que entendí que con los copulativos le llama atributo y cuando pasa a los otros... ¿Lo tenés ahí? Mira, lo tengo acá. La nueva gramática le llama efectivamente atributo en construcción verbal con verbo copulativo. Y nosotros vamos a darle de Tulio. Bien. También le llama atributo cuando cuando se trata en construcciones copulativas o pseudocopulativas, le llama atributo. Y fíjate, incluso, yo no había reparado en esto porque no le doy tanta bola a la nomenclatura, a la nueva gramática, perdón, tanto. No, yo porque me había entreverado, dije, pero ¿cómo si atributos, cómo complemento predicativo si es atributo? Dije, ya hay un verbo copulativo, claro, es lo mismo, lo que pasa que es la otra terminología la que usa Ditulio, que es la que vamos a usar. Exactamente, pueden usar las dos. A mí me gusta la de Ditulio porque es la que nos da como nos segmenta en partes la argumentación, porque vos tenés que decir por qué es un complemento predicativo, porque está predicando, de quién predica, del sujeto o del objeto, y por eso será subjetivo u objetivo, y si es obligatorio o no. A mí me gusta, pero por esto de que me ayuda en la didáctica del asunto. Pero si utilizan la nomenclatura de la nueva gramática, está todo en orden, obviamente. Incluso viste que con verbos predicativos, que sería nuestro ejemplo de el perro ladró ansioso, también le llama atributo. Yo no había reparado en eso, pero viste que también le llama atributo en construcción verbal con verbo pleno. Y complemento predicativo, ahí va, le llama a los objetivos. No había reparado en eso. Cuando va para el sujeto siempre le llama atributo. Bien, contestada esta pregunta, digo bien, Damián, ¿estamos en paz con esto? Bien, buenazo. Entonces, simplemente como para revisar la diferencia entre las construcciones con verbo copulativo y las construcciones con verbo pseudocopulativo o semicopulativo, la única diferencia que tenemos es que mientras el verbo copulativo acepta la pronominalización por el pronombre neutro lo, el perro lo está,
los perros lo están, ese lo no es aceptado, ese pronombre invariable no es aceptado cuando se trata de un verbo pseudocopulativo. Y este es un buen pique, un lindo comportamiento gramatical, digámoslo así, de los verbos pseudocopulativos, porque muchas veces pasa que los estudiantes no perciben que se trata de un verbo pseudocopulativo. Entonces, el hecho de pronominalizarlo está bueno porque cuando utilizan la pronominalización se dan cuenta o se deberían dar cuenta de que no es que quede agramatical. Observen que yo tengo el perro se puso ansioso, lo puedo pronominalizar, el perro se lo puso. Pero fíjense que la oración que me da el perro se lo puso no es equivalente a la oración que estoy analizando. El perro se puso ansioso no quiere decir lo mismo que el perro se lo puso. Cuando nosotros decimos el perro se lo puso, ahí lo que estamos viendo es que ponerse está en su predicación plena, es decir, está utilizado como verbo predicativo, porque ¿qué quiere decir el perro se lo puso? Bueno, no sé, en algún mundo posible quiere decir que el perro se puso el collar, o se puso un gorro, y ahí lo que estamos viendo es que ponerse, la estructura argumental de ponerse es, alguien se pone algo, y ese algo que se pone, por lo general es una entidad concreta, típicamente una prenda de vestir. Entonces, la dificultad de los verbos pseudocopulativos o el desafío de los verbos pseudocopulativos es darse cuenta que tienen estructura argumental, es decir, son verbos predicativos, pero en estas construcciones pierden su estructura argumental. Y me puedo dar cuenta justamente por la pronominalización, que cuando yo digo el perro se lo puso al gorro, pero se la puso a la campera. Si un perro puede usar campera, el busito, a esa cosa que le pone. Lo que mantiene el verbo pseudocopulativo es justamente de su significado, es esta cuestión aspectual, digamos su estructura aspectual. En el caso de ponerse, el perro se lo puso, fíjense que cuando yo me pongo algo tengo un cambio de estado, porque paso de no tener puesto el gorro a tener puesto el gorro. Y cuando vemos en una construcción pseudocopulativa, el perro se puso ansioso, lo que está trayendo este verbo pseudocopulativo es también un cambio de estado. Porque cuando yo digo la diferencia entre el perro está ansioso y el perro se puso ansioso, es que en 3, el perro se puso ansioso, pasó algo que le obligó a ese cambio de estado. Y eso es la predicación aspectual. Entonces, los verbos pseudocopulativos tienen la predicación sintáctica, como todos los verbos. Por predicación sintáctica me refiero a la morfología flexiva de tiempo, modo, persona y número, y los verbos pseudocopulativos agregan esta información aspectual que no tienen, o en realidad tienen, pero no la vemos, los verbos copulativos ser, estar y parecer. ¿Me explico con esto que acabo de decir? Si recapitulo, la única diferencia entre el perro está ansioso y el perro se puso ansioso, en la explicación que tengo que decir es que con verbo copulativo aceptan la pronominalización de ese atributo por el pronombre invariable, lo, pero en los verbos pseudocopulativos no se acepta la pronominalización por un pronombre invariable. En el ejemplo de B, el perro se lo puso, ahí estamos frente a un pronombre acusativo, caso, objeto directo y demás. La otra diferencia es que pierden su estructura argumental y mantienen la predicación aspectual, o su estructura aspectual. ¿Se entiende esto que digo? Yo digo que se entiende, aunque nadie me diga que sí. Alguien me dice que sí. Por fin. Sí, gracias Patricia, gracias Nico O. Entonces, un poco rápido, Tamara, lo repito con otra cadencia. La diferencia entre el perro está ansioso y el perro se puso ansioso, vos fíjate que en el perro está ansioso, la función sintáctica es la de complemento predicativo, subjetivo obligatorio, con verbo copulativo, y la de el perro se puso ansioso es la de complemento predicativo, subjetivo obligatorio, con verbo pseudocopulativo. En tu argumentación, las diferencias que vas a tener entre estas dos estructuras tiene que ver con el hecho de que en las estructuras copulativas, las oraciones copulativas, el complemento predicativo subjetivo obligatorio acepta la pronominalización por el pronombre invariable. Yo puedo decir,
el perro está ansioso, o puedo decir el perro lo está, y muestro que es invariable porque yo cambio, los perros están ansiosos, los perros lo están, y ahí estoy mostrando que es un pronombre invariable. Sin embargo, y aquí la diferencia, el perro se puso ansioso, no acepta la pronominalización del complemento predicativo subjetivo obligatorio por un pronombre invariable, porque el perro se lo puso no quiere decir lo mismo que el perro se puso ansioso, no son equivalentes. Cuando yo pongo el perro se lo puso, fíjate que tiene ahí el numeral antes, que en gramática significa que es una interpretación que no condice con este contexto, no es un pronombre invariable, sino que es un pronombre acusativo, que ya sabemos que los acusativos varían en género y número y persona. ¿Un poco más claro ahora, Tamara? Ahora sí, bien nomás. Entonces, de nada. Entonces, estoy para esto. Yo decía que en el práctico 7 hay por lo menos 2 ejemplos que eran fáciles. Ponele. El 1, como bien lo vieron, la arena era ardorosa, me doy cuenta de toque o rapidísimo, porque hay flor de verbo copulativo ahí en nuestro tatuaje, ser, estar y parecer, verbos copulativos en el brazo, pero hay otro de este paradigma de ejemplos que también es fácil. A ver si se dan cuenta, según lo que ya vimos. Y agrego así como para ir rumbeando, ya lo vimos hace pila, hace como dos clases atrás. Aquellos tiempos en los que hablábamos del sintagma nominado. ¿Se dan cuenta de cuál ejemplo hablo? El 6. Corrí desnudo a recibirla. Bueno, podría ser, aunque no es de aquellas clases, el 7 o el 7 o el 3. Bueno, el 3 no lo vimos todavía, inmóvil con los ojos inertes, aunque me parece que ya sé por qué, Tamara, me estás diciendo, pero aplico el mismo delay que apliqué antes, pero sería el 7, el que trae Damián. Entonces, con mansa admiración, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro de Ulises. Entonces, ¿qué función sintáctica cumple mansa en esta oración? Modificador, exacto, Damián. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te animás a ponerme de vuelta? Porque yo Sí. no llegué tampoco a hacerlo, el coso. Para mí porque no está exigido para empezar, ¿no? Bien. ¿Exigido por quién? Hice por balbucear, que es el Pero verbo que está predicando. espérate, pero mansa, ¿se relaciona con balbucear? No, con admiración. O sea, está Ah, modificando admiración. Me parece exacto. circunstancial. Ah, Con mira lo mansa que te digo. admiración. Entonces, Pero con para, mansa admiración, Argus balbuceó. pero espérate, cuando me decís que te parece un circunstancial, ¿me estás hablando de mansa? No, del sintagma con mansa admiración. Ah, bien. El que se relaciona con el verbo Además balbucear de que está ¿cómo es que se dice cuando está antes de lo que, sin ser pospuesto? antepuesto. Ahí va, antepuesto, que era lo que restringía un subconjunto o algo así, ¿no? ¿Está bien? No, 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 al exactamente revés, declara un rasgo, una propiedad caracterizadora. eso mismito. Y ahí quiero que quede bien claro, mansa no se está relacionando con balbucear de ninguna manera, porque si pensás eso te estás salteando como 2 dominios. Vos fijate que el que se relaciona con balbucear es el sintagma preposicional todo, con mansa admiración. Ese sí cumple la función de complemento circunstancial de, no sé, manera, algo así, ¿no? Balbuceó de esa manera, con mansa admiración. Pero yo estoy preguntando por la función sintáctica de mansa, que fue la que vos dijiste, que mansa cumple la función sintáctica de modificador no restrictivo. Porque si no, ahí va, como dice Victoria y Federico te dijo antepuesto, y Tamara dijo admiración, o sea que me contestaron todas las preguntas y yo no vi. En esto de los dominios, balbuceó, ahí voy.
Entonces acá tenemos esto, bueno, ahí dice admiración. Lo que tenemos es que mansa se relaciona con admiración en estas relaciones binarias. Y mansa admiración es un sintagma nominal que es término de la preposición con. El que se relaciona con balbucear, con el verbo predicativo, no sé qué, es todo el sintagma preposicional y no mansa. Entonces, lo que estamos viendo aquí en balbuceó con mansa admiración, balbuceó no sé qué, es que mansa forma parte del sintagma adjetival, forma parte del sintagma nominal término de la preposición. Entonces, yo me doy cuenta que mansa admiración está dentro de un sintagma nominal y vuelvo 2 clases atrás cuando analizábamos con tranquilidad los sintagmas nominales. Nos damos cuenta de que admiración, sustantivo de verbal, nominalización, tiene estructura argumental, pero mansa, la forma en que se realiza esa admiración, no es exigido por el predicado admiración, con lo que concluyo que se trata de un modificador. Y siempre que tenemos un modificador será restrictivo y no restrictivo, y aquí, por la posición que ocupa mansa, ese adjetivo calificativo, nos damos cuenta que se trata de un modificador no restrictivo, como bien dice Victoria, y lo tienen que argumentar. Entonces, aquí, en con mansa admiración, estamos frente a esto. El perro ansioso ladró toda la noche y se trata de un modificador nominal y ahí tendrán que ver si es restrictivo o no restrictivo. O sea que este era el otro ejemplo que yo decía que era muy fácil de entender. Entonces, con mansa admiración, argo, balbuceó, no sé qué. Luego, otro ejemplo que también podrían haber hecho de hacer el práctico 7 es justamente el 6, el que también traía Damián. Corrí desnudo a recibirla, y eso que recibe es la lluvia. Corrí desnudo a recibirla. Entonces, ¿qué función sintáctica cumple desnudo en 6? Esto es corrió y estaba desnudo, perfecto, Damián, esa es una buena paráfrasis, él corrió y él estaba desnudo, bueno, corrí, ¿no? Es una primera persona del singular que refiere al narrador que sabemos que es una entidad sexuada masculina, y Victoria te dice que es flor de complemento predicativo subjetivo no obligatorio, exacto, con lo que estamos frente a este ejemplo. El perro ladró ansioso. Entonces, ¿qué cosas deberían decir de ese desnudo? Lo mismo que están viendo aquí para ansioso. Tendrían que establecer que se trata de una predicación secundaria y que esa predicación secundaria se realiza sobre el sujeto oracional, que en el caso de corrí desnudo a recibirla se realiza sobre el sujeto pro, chico, que denota una primera persona del singular y sabemos que es masculino por el contexto. Por otro lado, también van a decir que se trata de un complemento predicativo no obligatorio. ¿Y por qué es no obligatorio? Este sí se va a relacionar con el sintagma verbal porque ansioso o desnudo están dentro del sintagma verbal. Corrí desnudo a recibirla. Pero es no obligatorio porque el verbo ladrar, en el caso del perro ladró ansioso, o correr, no exige ninguna predicación sobre ese sujeto. La predicación primaria en ambos casos, en el perro ladró ansioso y corrí desnudo a recibirla, la realiza el verbo predicativo, que en ambos casos se trata de un verbo predicativo monovalente intransitivo, o sea que solo exige un agente, el que ladra, el perro, y el que corre, que en ese caso es el sujeto pro, primera persona. Y podemos observar que se trata de una predicación secundaria porque lo podemos desdoblar en una coordinación. Fíjense que en el ejemplo C, que tienen allí en pantalla, es los perros ladraron y los perros estaban ansiosos. Decimos dos cosas de ese sujeto oracional. Por un lado decimos que ladraron y por otro lado decimos que estaban ansiosos. Hasta aquí lo mismo con correr. En yo corrí desnudo estamos diciendo dos cosas de ese sujeto oracional. Por un lado estamos diciendo que el sujeto oracional pro, primera persona del singular, corrió, yo corrí, y además estaba diciendo que estaba desnudo, como bien dice Damián, corrió y estaba desnudo, o corrí y estaba desnudo, desnuda. Bien, hasta aquí
lo que hicimos fue esta tarea que yo los invito a hacer de razonamos esto todos juntos y después nos vamos al práctico 7 y empezar a relacionar cosas. Esto es parecido a este, etcétera, etcétera. Hay otros que son fáciles, pero todavía no los vimos bien o no tenemos elementos suficientes para razonar o no razonamos juntos, y me refiero al ejemplo 5, al que le había costado a no me acuerdo quién, que la mandé, le puse ese delay, llovió con lentitud poderosa, y alguien había mencionado con los ojos inertes. Y yo decía, me parece que están razonando cosas y nos faltan elementos para razonar. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue sintagmas adjetivales referidos al sujeto, son todos casos de complementos subjetivos. En esta tabla que están viendo, que elaboró Yamila y yo modifiqué un poco, estamos oponiendo la nomenclatura de Di Tullio a la de la nueva gramática, y ahí se ve claramente que hay dos casos en los que el complemento predicativo subjetivo es obligatorio por ser la predicación primaria. Estoy hablando de las construcciones con verbos copulativos y pseudocopulativos, pero luego tenemos otras construcciones con predicativos subjetivos no obligatorio, que se trata de casos con verbos predicativos, que es el verbo predicativo el que realiza la predicación primaria, en tanto que el complemento predicativo realiza una predicación secundaria sobre ese sujeto. También vimos el caso de 5, el perro ladró fuerte. ¿Se acuerdan que aquí cuál era la función sintáctica de el perro ladró fuerte? Que no es la misma que el perro ladró ansioso. ¿Cuál era la función sintáctica? Ahí va, Luisa, si vos me decís adverbio, me estás diciendo una clase de palabra. Nico también, se llama adverbio corto, adverbio adjetival. No me están diciendo la función sintáctica. ¿Qué función sintáctica cumple fuerte? Exacto, Luisa. Es un complemento circunstancial de modo. Muy bien, porque me está diciendo la manera en que se realizó la acción denotada por el verbo ladrar. Entonces, ¿cuál es la dificultad con fuerte? Es que fuerte, así solito, él luce como un adjetivo. De hecho, lo es en otros contextos. El hombre fuerte, la mujer fuerte. Sin embargo, en este contexto, el perro ladró fuerte, nos damos cuenta de que se recategorizó y dejó de ser un adjetivo y pasó a ser un adverbio. Y nos damos cuenta de esto y lo tienen que incluir en su argumentación, porque si yo me modifico algún rasgo de ese sujeto, por ejemplo, y digo, los perros ladraron fuerte. Fuerte permanece invariable y ahí nos damos cuenta tranquilamente de que se trata de una palabra invariable, por lo tanto es un adverbio y su función sintáctica será la de complemento circunstancial de manera. Y ahí hay cosas que hay que decir de esta función sintáctica, o en particular de los adverbios cortos. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, avanzo repasando la última que vimos y sigo de largo. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una consulta con respecto a la bibliografía de Di Tullio y Malcuori, cuando, no sé si entendí bien, pero puede ser que utilicen el término monotransitivo para referir a objetos directos que seleccionan predicaciones. Ay, vos sabés que no sé si específicamente refieren a esos. Lo que sí te puedo decir, no lo sé. Después pasame dónde está dicho, así lo reviso. Bien, ok. Pero lo que sí sé es que los monos, a veces le llaman monotransitivos para diferenciarlos de los ditransitivos, a veces. ¿No? Como monotransitivo, sí, un solo objeto. Sí, lo ponían a eso, justamente, sí. A eso, pero no recuerdo o no tengo en mi estudio visto que los monos transitivos sean aquellos verbos que seleccionen un objeto directo, es decir, un objeto directo, y por eso son transitivos, pero una predicación sobre ese objeto directo. Eso no lo tengo visto en mi estudio, pero si después me redireccionás... Sí, le paso la página, por supuesto. Dale, muchas gracias, Fede. Gracias. Entonces avanzo. Y avanzo a el ejemplo que seguía nuestro paradigma, que es el perro come la carne caliente. La clase pasada, recuerdan que habíamos visto que el perro come la carne caliente
era una frase ambigua, era una oración ambigua, ¿no? Y entonces yo les preguntaba cuál era la ambigüedad que ustedes veían en el perro come la carne caliente. Que cuando les pregunto cuál es la ambigüedad que existe allí, es qué entienden ustedes por el perro come la carne caliente. ¿Qué se entiende allí? Se los pongo acá. Y que el perro come, por ejemplo, la primera puede ser que la prefiere caliente, Sí. que no la come de otra manera que no sea caliente, y no sé si la otra. A mí no me parecía, pero sí entiendo que es posible de que el perro esté caliente cuando la come. Ah, mira esa otra. O sea que vos estás viendo solo dos. Ah, no, no, Una. está. La segunda fue la que dijo Lorelei en la clase. Y yo dije, el perro caliente, o sea, como enojado, come la carne. Y dije, pa, bueno, está, pero me pareció que bueno, que podía ser una interpretación. La primera sí estoy seguro porque es lo que yo interpreto. Pero no, no sé cuál es la otra. Pero interpretás que la prefiere caliente. Es Sí, decir, sí. que la pronominalización que vos harías es la come caliente. ¿Lo digo Caliente, bien? coma, fría no la come o algo así. Ahí va. Pero fíjate lo que dice Nico ahí en el chat, que otra posibilidad de análisis es simplemente la come. ¿No? Nico lo que dice es si se entiende que la carne caliente es un sintagma nominal o si se entiende que caliente es un complemento predicativo. Sería un complemento predicativo en esta interpretación que vos haces de la come caliente. Pero si yo simplemente entiendo que una pronominalización posible es el perro la come, fin, la come, lo que estás comiendo es la carne caliente. Entonces, ¿ves esa otra? Seguro. Esta última, la ves. Está. Entonces, veamos lo que tenemos para decir de esto. Bueno, y la tercera interpretación, que es la que no consta aquí en mi diapositiva, es justamente este caliente refiriéndose al perro. El perro come la carne enojado, ¿no? Si yo digo enojado, es claro que voy a referirme al perro, ese enojado está predicando sobre el perro y no sobre la carne, porque una carne no puede estar enojada. Nuestro caliente rioplatense tiene esas dos acepciones, caliente de calor y caliente de enojado. Entonces, esta tercera de la que estoy hablando, que sería, ¿qué función sintáctica cumpliría si yo digo el perro come la carne enojado? En ese tercer caso, el perro caliente, claro, perfecto, Nico, complemento predicativo subjetivo no obligatorio, exacto, porque lo que estamos viendo es que realiza una predicación sobre el sujeto de la oración, que es el perro estaba enojado, por eso es subjetivo y es no obligatorio porque comer solamente exige dos argumentos, el que comí y lo comido, y no exige ninguna predicación sobre cómo estaba el sujeto oracional cuando estaba comiendo lo que comía. O sea que perfecto. Esta última interpretación la tendría que agregar ahí cuando digo hay ambigüedad y poner C, pero no la puse. Entonces, las dos interpretaciones, la ambigüedad que yo estoy dando cuenta en los ejemplos A y B son solo con respecto al objeto directo, ¿sí? Que sería la carne caliente. En una interpretación, en la interpretación A, yo entiendo que la carne caliente es el sintagma nominal, argumento 2, objeto directo de decir, de comer. Entonces yo voy a decir, el perro come la carne caliente, la comió y le encantó. ¿Y qué fue lo que comió? La carne caliente, sintagma nominal, ya conocida esta función sintáctica así dicha. Sin embargo, en la opción B, la interpretación B, que tanto la interpretación A como la B son posibles para el ejemplo 6. Es obviamente el contexto el que me va a decir cuál de las dos está fijada en ese caso en particular. En el ejemplo B, el perro come caliente la carne porque fría no le gusta, que sería esta que vos viste, Damián, la prefiere caliente. Lo que estamos viendo es que caliente no forma parte de ese sintagma nominal, la carne, porque justamente puedo cambiarle la posición y puedo anteponerlo. Puedo decir, el perro come caliente la carne. Y si fuera un sintagma nominal, no podría anteponerse al especificador del sintagma nominal porque no existe. Otra, sí. No, una duda de lo que decía Nico. A lo que se refería él es cuando caliente está junto con perro, pero no sería modificador ahí, no, no entendí por qué sería complemento predicativo. Ah, pero no podría ser un... Sí. No, si caliente se refiere a perro y no a la comida. No.
No. El caliente que decía Nico, Sí. seguís hablando de la carne y fíjate que no podría ser un modificador de perro porque no está dentro de su sintagma nominal. No estás diciendo el perro caliente come la carne. Está diciendo el perro come caliente la carne. No podría ser un modificador porque está en otro dominio, claramente en el sintagma verbal, ¿no? Ah, yo había entendido que lo había movido. ¿Cómo explicarme entonces ahora sí? Porque Y había entendido otra no, cosa. y fíjate que lo movía caliente en la interpretación B. Fíjate que lo saqué de al lado de carne. En A yo tengo el perro come la carne caliente, que es lo que dice 6, pero en B yo lo antepongo al sintagma nominal la carne y pongo el perro come caliente la carne. No se la des fría porque el perro come caliente la carne, ya te dije 1000 veces. ¿Me explico Ah, ahora y el mejor, caso, Damián? sí, pero el caso del que hablaba Nico, ¿cuál era? Eso sí lo entendí, pero no entendí qué decía él. No, Nico O decía exactamente lo que estoy diciendo es, fíjate Ah, que ahí está. dice, si carne caliente es un sintagma nominal o si caliente es un complemento predicativo. El tercer caso que mencionaba Nico O Es era el cuando segundo. Es el segundo que tenés vos, caliente seguro. refería a enojado. No, yo no lo tengo acá. Sería cuando caliente refiere a enojado. El perro come la carne enojado. Ahí ese enojado, o nuestro caliente rioplatense, ese enojado sería un complemento predicativo subjetivo no obligatorio. Bien, Esta es la interpretación que no figura en mi presentación. Las dos que yo tengo son solamente sobre el objeto directo. No estoy contemplando acá la interpretación como un complemento, como un predicativo subjetivo. Siempre lo estoy viendo en uno como un modificador, en A, y en B como un predicativo objetivo. Y yo, para dar cuenta de que es un predicativo objetivo, tengo dos pruebas formales. Una es que puede cambiar de posición. Yo lo saco de ese sintagma nominal que yo creía que era parte y lo antepongo y digo, B, el perro come caliente la carne, porque fría no le gusta. Pero además no queda incluido en la pronominalización del objeto directo con pronombre, átono, acusativo concordado, porque yo digo, el perro la come caliente. Es como cuando vos decías, la prefiere caliente. El perro la come caliente. ¿Y qué es ese la? El objeto directo, la carne. ¿Y caliente qué hace? Caliente realiza una predicación sobre el objeto directo. Y fíjense que es una predicación secundaria, porque la predicación primaria, ¿dónde está? ¿Dónde está la predicación primaria en el perro come la carne caliente? En el verbo, clarísimamente. Claramente está en el verbo porque se trata de un verbo predicativo con predicación sintáctica y predicación semántica, estructura argumental, verbo bivalente, transitivo, con sus dosas, el agente y el tema y no sé qué. Fíjense que esta predicación secundaria se desdobla en una coordinación y tienen el mismo elemento sobre el que se predica. Yo tengo el perro come la carne está caliente. O sea que la carne recibe una predicación caliente y vemos que en el perro come caliente la carne, ese complemento predicativo caliente realiza una predicación secundaria sobre el objeto directo y es por esto que se va a llamar complemento predicativo objetivo, aquí objetivo refiere a objeto directo y es no obligatorio porque no lo exige el verbo predicativo comer. No está exigido por el verbo predicativo comer, que solamente exige quien come y lo comido. Por eso es un complemento predicativo objetivo no obligatorio. ¿Se entendió esta? Es recomendable argumentar a través de la paráfrasis que evidencia el desdoblamiento. Federico, vos ves cómo viene viniendo, digamos, tu argumentación. A mí me interesa traer esto de la coordinación, sobre todo para oponerlo al ejemplo 7 que vamos a ver más adelante, que la coordinación no nos lleva a buen puerto, porque implica otra relación sintáctica. Simplemente por eso, vos ves si te sirve, sobre todo sirve para darnos cuenta que ahí, que caliente está predicando sobre la carne, y en mi oración original la carne cumple la función de objeto directo, simplemente para eso. Entonces, llegamos ahora al ejemplo más difícil de todos. El ejemplo que sigue es el más difícil de todos y es el que voy a escribir aquí. El veterinario encontró al perro ansioso.
Este ejemplo es el más complejo, así ya lo sabemos, ya se los digo, y también es una oración ambigua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por el veterinario encontró al perro ansioso? Ahí va, Damián trae que en esta oración lo que está diciendo es que el veterinario notó que el perro estaba ansioso. Lo notó ansioso. Esa es una interpretación, exactamente. Otra interpretación, o que el perro estaba ansioso, o que de los perros al ansioso encontró. Bien, Federico, cuando vos decís que de los perros al ansioso encontró, ¿qué significa encontrar? ¿Encontrar significa lo mismo que dijo Damián, notar? ¿Qué significa O sea, en encontrar uno, en este? Sí, para mí en uno está actuando como el verbo como tal, que es encontrar algo, sí. y en el otro no. Que yo sé que lo leí en la RAE, pero no me acuerdo cómo. ¿Cómo se llaman, ellos se llaman, tienen flor de nombre. Entonces, dar cuenta de su estado, bien Federico. Entonces, fíjense que las dos interpretaciones que admite la oración el veterinario encontró al perro ansioso, parten de la base que el verbo encontrar significa dos cosas distintas. En esta última, la que dio Federico, encontrar se opone a perder. Perdieron al perrito ansioso, pobrecito, y lo encontraron. ¡Qué alegría! Sin embargo, la otra acepción de encontrar es la que plantea Sabrina. Exactamente, encontrar es un verbo encontrar es un verbo de percepción mental que es como notar, darse cuenta, percibir, etcétera. Sería sinónimo de encontrar y no antónimo de perder. Fíjense que se llaman verbos de percepción mental porque yo estoy percibiendo algo, el veterinario está percibiendo el estado en el que se encuentra el pobre perrito, pero lo percibo no con mis sentidos, sino que lo percibo con la mente. Por eso se llaman verbos de percepción mental. ¿Todos me siguieron en las dos interpretaciones de esta oración? Y la pueden ver en la oración que propongo, el veterinario encontró al perro ansioso, que esa oración así dicha es ambigua. Y obviamente va a ser el contexto el que me diga cuál de los dos aplica en mi caso particular, en el caso que tengo que analizar. ¿Están conmigo en esto? Tamara, sí. ¿El resto? También. Patricia, también. Espero que lo demás también. Entonces, sí. Disculpe, ¿no cabe una tercera lectura entonces? O a ver, una de las dos sugerencias que yo le hice estaba errada, porque está el encontrar en tanto que constatar su estado, Sí. y después yo mencioné de que encontró al perro y que ese perro, que ya presuponemos qué perro es, estaba ansioso, o que de los perros, yo creo que esa quizás está errada, ¿no? Que de todos los perros posibles encontró al ansioso y no al calmo, por ejemplo. Ese Bien. ejemplo ¿Vos lo sabés lo traje a colación de los ejemplos que daba que... Carlos de las mansas ovejas, por eso lo dije. Sí, sí. Vos ahí lo que estás viendo, Fede, es que ansioso es un modificador restrictivo. No encontró al calmo, encontró al perro ansioso, pero tú encontrar sigue siendo el antónimo de perder. ¿Digo bien? Encontró justo al ansioso y no al calmo. El calmo, pobrecito, sigue perdido. Pero ahí vos lo que estás notando es justamente que se trata de un modificador restrictivo de la clase perro, encontró al subconjunto que denota al ansioso. ¿Es un verbo semicopulativo de manifestación? A la repipeta, no. No, los semicopulativos de manifestación, qué lindos que son esos. Creo que son otros, Damián. Me lo voy a anotar, pero yo no diría, yo diría que es tranquilamente un verbo de percepción mental, no es un pseudocopulativo de manifestación. El de manifestación ya me va a venir. Si tenés algún ejemplo ahí, decímelo porque no me está viniendo ahora a la mente, me lo anoté para buscarlo, pero los de manifestación eran... Ay, no me viene ahora, me viene otro. Si tenés alguno ahí, sacame de esta angustia. Y si no, me sacás de Sí, la angustia un poco más adelante. sí, Decime. pará, lo tengo acá. Eh,
Acá los ejemplos que da la RAE: encontrarse en forma, hallarse indispuesta, lucir linda, mostrarse de acuerdo, verse horrible, pasar inadvertidos. Verse, ahí va. Como que Pero, era, no sé si es semicopulativo, porque me parecía que era un verbo pleno, ¿o no? bueno, No viste sé, que tengo un pedo con eso. encontraste, no, no, hay verbos pseudocopulativos de manifestación, por ejemplo, hallarse es buenísimo, o verse linda, que viste cuando vos te ves lindo, es que estás lindo, ¿no? Viste que ahí se le ve que es un pseudocopulativo, verse lindo, estar lindo, tienen un Que que lo ver. podés parafrasear con un copulativo, decís tú. Sí, sí, y Ajá. acá este encontrar vos no lo parafraseás con un copulativo, no lo podés, porque viste que encontrarse en forma es como estar en forma. Vos, todos esos que vos dijiste son pseudocopulativos porque Pará, le pero lo podés, encontró y estaba ansioso, no puedo decir. lo encontró, pero ahí tu encontrar es encontrar de perder. Perdí y lo encontró y estaba ansioso. Claro, sí, es verdad. ¿Viste? Que Bien. en tus dos casos vos tenés estructura argumental. Está. ¿Y este verbo entonces qué sería? ¿Semicopulativo o verbo pleno? No, este es un verbo predicativo de percepción mental. Espérate que me voy a anotar lo de, me dice Federico, página, lo de los monotransitivos. Bien, lo leo y comento luego. Pero esperen, recapitulo. Acá estamos con el veterinario encontró al perro ansioso y mi ambigüedad viene de la mano de las dos acepciones que puede tener el verbo encontrar. Uno, encontrar como, perder, como antónimo de perder, y el otro, encontrar como sinónimo de percibir, de notar, darse cuenta. Estas dos acepciones o estas dos interpretaciones me parece que quedaron claras. Entonces, veamos lo que pasa en lo que hay que decir en esto y qué función sintáctica va a cumplir ese ansioso. Si nosotros vean, si tenemos el ejemplo de A, la paráfrasis de A que propongo en A es: el veterinario encontró al perro ansioso, por suerte lo encontró y estaba perdido. Nosotros ahí, con esa continuación de mi enunciado, el perro ansioso es un sintagma nominal. ¿Y qué función sintáctica va a cumplir ansioso? Cuando yo digo el veterinario, Para modificador mí, restrictivo. bueno. Sí. Está, modificador restrictivo, ¿no? Estaban perdidos el perro tranquilo y el perro ansioso, y el veterinario encontró al ansioso, al perrito ansioso. El tranquilo sigue perdido. Ahí tenemos, estamos frente a un sintagma nominal y ese ansioso es un modificador restrictivo. Pero fíjense la interpretación, la paráfrasis que ofrezco en B. El veterinario encontró ansioso al perro, porque el veterinario es muy perspicaz. Con esa continuación, del que el veterinario es muy perspicaz, yo estoy mostrando que ese verbo encontrar es un verbo de percepción mental, que se puede parafrasear como lo pongo en C. El veterinario notó, percibió, se dio cuenta, reparó en que el perro estaba ansioso. Y fíjense que lo que hago en B y en C es lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Les estoy mostrando una prueba formal que está mostrando que ansioso no forma parte del sintagma nominal el perro, porque lo puedo cambiar de posición. El veterinario encontró ansioso al perro. Si yo tengo la paráfrasis de B, el veterinario encontró ansioso al perro, ese encontrar no puede ser nunca, no se puede interpretar nunca como el antónimo de perder. ¿Están conmigo en eso? Se me ocurre. Que si yo digo el veterinario encontró ansioso al perro, solo puedo entender que ese encontrar es encontrar, se dio cuenta, notó, percibió. Entonces, nuevamente, cambiar ansioso de lugar me está mostrando que no forma parte del sintagma nominal el perro. ¿Y qué función sintáctica cumple el perro en B y en C?
El veterinario encontró ansioso al perro, el veterinario notó ansioso al perro. Objeto directo, exactamente. Entonces, la morfología de ansioso, ese masculino singular, la obtiene del núcleo perro, y ese perro, o mejor dicho, el sintagma nominal, el perro, es el objeto directo. Por lo tanto, ansioso es un complemento predicativo que está predicando sobre el objeto directo y por eso será un complemento predicativo objetivo. Fíjense que al igual que vimos con el perro come la carne caliente en una de sus acepciones, el perro la come caliente, tampoco queda incluido en la pronominalización con acusativo. El veterinario lo encontró ansioso. ¿Hasta acá me siguieron? ¿El veterinario lo encontró ansioso? Sí. La morfología me está mostrando de quién está predicando, pero primero me tengo que dar cuenta de que no es un modificador, es decir, que no forma parte del sintagma nominal y lo veo por esas dos pruebas formales. Lo puedo cambiar de lugar, el veterinario encontró ansioso al perro y además no queda incluido en la pronominalización acusativa. El veterinario lo encontró ansioso. Hasta ahora, de mi función sintáctica, yo puedo decir con tranquilidad, perdón, antes de ver con tranquilidad, lo que estamos viendo aquí es que, no, con tranquilidad podemos decir que ansioso es un complemento predicativo objetivo. Es objetivo y es predicativo porque está predicando del objeto directo. Ahora bien, yo pregunto, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Ya lo vieron en la PPT, pero razonen. Para mí, porque no lo podés eliminar. Encontró al perro y quedás tipo, te falta info, ¿no? Bueno, no sé si te falta info, pero por lo pronto no es lo mismo decir lo encontró que lo encontró ansioso. Viste que si solamente decimos lo encontró, Jamás podría tener el sentido de constatar, ¿no? Exacto, exacto, Fede, exacto. Si yo digo lo encontró, ese verbo encontrar jamás puede ser interpretado como un verbo de percepción mental. Si yo digo lo encontró, solamente quiero decir estaba perdido y lo encontró. Sin embargo, si yo digo lo encontró ansioso, ese encontrar jamás sería el verbo encontrar antónimo de perder. Porque ahí yo lo que estoy diciendo es que es un verbo de percepción mental, que el veterinario se dio cuenta de que el perro estaba ansioso. Ojo Tamara con eso de el modo que lo encontró. Porque si vos decís el modo que lo encontró, a mí me late que vos dirías que la función sintáctica que cumple ansioso sería la de complemento circunstancial de manera. Porque vos me decís, bueno, es la manera en que encontró al perrito, es la manera en que estaba el perrito, y acá es donde se confunden y le dicen complemento circunstancial de manera. Pero vos acordate que el complemento, no, vos relacionándolo perfecto con la estructura argumental de notar. Igual me rinde para explicar esto, que es uno de los principales errores, y de hecho, tradicionalmente se analizaban como circunstanciales, pero estaba mal analizado, porque un complemento circunstancial no es obligatorio. Y acá lo que estamos viendo, como bien dice Male, es que es obligatorio porque justamente desambigua la acepción del verbo encontrar. Y Nico O agrega lo que vos estabas diciendo, Tamara. Es obligatorio porque encontrar, en tanto que verbo de percepción mental como notar, supone notarlo de algún modo. Precioso, Nico, como lo dijiste. Entonces, fíjense que es obligatorio porque la estructura argumental de encontrar, del encontrar como verbo de percepción mental, ¿cómo es la estructura argumental del verbo de percepción mental encontrar? ¿Cómo la expresarían ustedes? Ah, mira, Federico, dirías que es trivalente. ¿Cómo sería tu trivalencia, digámoslo así?
alguien encuentra a alguien de alguna manera, ¿no? Uno diría, fíjate que ahí vos tenés 3 argumentos, el alguien, el a alguien y el de alguna manera. Sin embargo, estos verbos no se llaman trivalentes. ¿Por qué? Los verbos trivalentes, como decir, alguien dice algo a alguien, o vender, alguien le vende algo a alguien, vos fíjate que esa tercera valencia, o ditransitivo, vos fíjate, lo que está diciendo es lo mismo, pero uno desde el punto de vista semántico y el otro desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Pero vos fíjate que cuando un verbo tiene 3 argumentos, es trivalente, el tercer argumento se relaciona con el verbo. No, el último complemento no sería objeto indirecto, no, pero ojo, Damián, porque hay verbos trivalentes como poner, alguien pone algo en algún lugar, cuya tercera valencia no es objeto indirecto, ¿no? O sea que hojaldre con eso. No, pero yo lo decía porque dijo ditransitivo. El ditransitivo es objeto directo, indirecto. En este caso, si fuera de manera, sería complemento locativo o de manera. Perfecto, Damián. Me malentendí, me rumbié para otro lado. Exactamente lo que vos decís. Sí. Yo me quedé con el trivalente y vos me estabas hablando del ditransitivo. Exacto. La predicación del complemento predicativo es sobre el objeto directo, no sobre el verbo. Por eso encontrar no es trivalente. Ana Clara, así. Te tiro besos. Exactamente lo que está explicando Ana Clara Olivera. Vos fíjate que un verbo trivalente, esa tercera valencia se relaciona, es exigida por el verbo. Pero aquí, este complemento predicativo no es que lo exija, perdón, lo exige el verbo, pero no es que se relacione con el verbo, sino, como bien dice Ana Clara, se relaciona con el objeto directo. ¿Y cómo me doy cuenta de que se relaciona con el objeto directo? Gracias a la maravillosa morfología que presenta ese adjetivo. Entonces, la estructura argumental de encontrar como verbo de percepción es la siguiente. Alguien encuentra algo, y ese algo ya sabemos que va a ser el objeto directo, y lo sabemos por la pronominalización con acusativo que hicimos de alguna manera. Extraño el pizarrón. Bueno, fíjense que encontrar es un verbo que es transitivo, y es transitivo porque exige objeto directo, ¿no? Porque es el veterinario lo encontró ansioso al perrito, pero la encontró ansiosa a la perrita, y ahí tenemos un acusativo, un pronombre átono concordado en caso acusativo, exige objeto directo, pero además ese verbo encontrar exige una predicación que se haga sobre ese objeto directo, porque el de alguna manera va a predicar sobre el objeto directo algo. El veterinario encontró al perro ansioso. Habíamos dicho que es transitivo complejo porque selecciona también un complemento del objeto directo. Hermoso, Ana Clara Olivera, gracias. Fíjense lo que tienen en la tercera viñeta que dice, el verbo encontrar, este verbo de percepción mental y muchos otros, no selecciona por objeto directo simplemente un sintagma nominal, sino que selecciona un sintagma nominal, pero una predicación sobre ese sintagma nominal. Es decir, selecciona un objeto directo y el constituyente que predique sobre ese objeto directo. ¿Y qué es esto que yo les pongo ahí? ¿Algo de alguna manera? En realidad es una oración. Se llaman cláusulas reducidas porque no tiene un verbo conjugado, pero fíjense que hay una relación predicativa sin flexión verbal. La relación predicativa se da entre perro y ansioso. Es decir, yo tengo un sujeto de predicación, acá estoy viendo predicado, en la primera acepción de predicado que vimos, aquel de sujeto predicado, yo estoy teniendo un sujeto de predicación, que es el perro, y un predicado que predica sobre ese sujeto ansioso. Entonces, el veterinario encontró ansioso al perro, o al perro ansioso en dos constituyentes distintos. Eso se llama cláusula reducida, porque yo tengo un sujeto de predicación, ojo que no es el sujeto oracional, nada que ver. El sujeto oracional es el del verbo principal,
el veterinario, eso nadie lo duda, obvio, por concordancia y demás. Pero lo que sí tengo es que hay una predicación que se realiza sobre ese objeto directo. Estos verbos se llaman verbos transitivos complejos. ¿Y qué es esto de complejo? Justamente porque el objeto directo no es un simple objeto directo, sino que necesita un objeto directo y una predicación sobre ese objeto directo. Voy a avanzar un poquitito más antes de preguntarles si entendieron, ¿tá? No voy a avanzar. No entiendo por qué alguien no es una de las valencias. No, alguien es una de las valencias, Patricia. ¿El alguien argumento 1? No, el alguien es el argumento 1. De eso nadie lo niega. Yo estoy hablando, pero entendí que... No, perdón, si lo dije así, me expresé mal. No. Encontrar tiene, como verbo de percepción mental, tipo notar, necesita aquella persona que nota, ese es su argumento 1, el experimentante de esa percepción mental, y luego el objeto de esa percepción mental es un estado de cosas. Y ese estado de cosas, que es otra manera de decir oración, es que el perro estaba ansioso. Y fíjate en esto de lo que planteo en E. Esto cuando digo que introduce una predicación secundaria que se desdobla en una subordinada argumental, todavía no vimos las subordinadas, pero ustedes ya las vieron en el teórico. Fíjate que E, la paráfrasis que planteo en E, tiene por objeto directo un estado de cosas. Un estado de cosas, es decir, es una oración. El veterinario encontró que el perro estaba ansioso. El veterinario notó que el perro estaba ansioso. El veterinario se dio cuenta de que el perro estaba ansioso. Entonces, ¿por qué me gusta esto de desdoblarlo en una oración subordinada y no en una coordinación como vimos antes? Porque fíjense que en F, cuando yo digo la paráfrasis de F, estoy diciendo otra cosa. No estoy dando cuenta de el veterinario se dio cuenta que el perro estaba ansioso. Si yo digo el veterinario encontró al perro y el perro estaba ansioso, es otra cosa. Es el encontrar de perder. Entonces, ¿por qué decimos que hay una predicación secundaria y no decimos que hay una predicación primaria? ¿Por qué? ¿Dónde está la predicación primaria? En el verbo, exacto. La predicación primaria, lo que ya sabemos, es encontrar cuya estructura argumental es alguien encuentra algo de alguna manera. Y acá retomo lo que dice Federico, que está buenísimo. ¿Podríamos decir que es un solo argumento? Bueno, o que el argumento es algo y de alguna manera predica sobre este. En Gramática del Español 1 vamos a decir lo segundo que decís, que el argumento es algo, y nosotros ya sabemos que es el argumento 2, argumento que cumple la función de objeto directo, y que de alguna manera predica sobre ese argumento 2, y por eso le vamos a llamar complemento predicativo objetivo. Y lo que vamos a decir es que el ansioso, es decir, que el complemento predicativo introduce una predicación secundaria, porque la predicación primaria se realiza sobre el sujeto de la oración, como siempre. Pero la predicación secundaria que estamos observando se realiza sobre el objeto directo y es obligatoria. Esto quiero que les quede claro, esta predicación secundaria es obligatoria porque si yo la saco, si yo saco ese complemento predicativo, estoy diciendo otra cosa. ¿Se dan cuenta de esto? Si no entendieron lo de los transitivos complejos y lo de la subordinada argumental, ni me interesa. Lo que sí me interesa es que ustedes perciban que este complemento predicativo es sobre el objeto obvio y eso nos ayuda, el objeto directo, nos ayuda a la morfología, pero es de carácter obligatorio, porque si lo saco, digo otra cosa. ¿Se entiende esto último que dije? O sea que yo quiero que ustedes sepan argumentar por qué es un complemento predicativo, porque realiza una predicación. ¿Por qué es objetivo? Porque la predicación está realizada sobre el objeto directo. ¿Y por qué es obligatorio? Es obligatorio porque si lo saco, digo otra cosa. Federico,
lo que te voy a decir es que en gramática del español 1 nos quedamos con la segunda cosa, pero en realidad es la primera. Es un solo argumento. Es un solo argumento. Y es un argumento complejo, porque implica una predicación. Lo que necesita encontrar como verbo de percepción mental es una oración, que lo vemos justamente en la paráfrasis de E. El veterinario encontró que el perro estaba ansioso, y que el perro estaba ansioso es una oración subordinada. Si no entendieron esto último, ni me importa, ¿tá? Genial. Perdón, una pregunta, Sí. Macarena, no sé si te acordás que en uno de prácticos era fotografías de todos los tamaños. Yo te pregunté que me parecía que tamaños predicaba sobre fotografías, pero sería un predicado nominal. Porque No, tamaño necesita una entidad a la cual asignarse, ¿no? Sí, Ah, pero ahí no no estaríamos sé. hablando, pero ahí la diferencia, Damián, es que no estamos hablando de un predicativo porque estás dentro de un sintagma nominal. Claro, no, y no hay verbo, yo sé, pero igual. Bueno, Porque sí, acá estamos con ya verbo, objeto directo, indirecto, etcétera. sí, y tenemos una cláusula reducida en esto de que hay una predicación sobre el objeto directo sin verbo conjugado. En fotografía de todos los tamaños, tendríamos que hablar de otras cosas para llegar a la conclusión. Nada, nos vamos de tema. Sí, y no sé si te lo puedo explicar bien en este estado de conocimiento que tengo hoy día. Me parece que no podría. Pero ella me queda en mi cabeza entre las tantas cosas que tengo que seguir estudiando. Gracias, Damián. Entonces, vieron que en relación a lo demás, el veterinario encontró al perro ansioso, el veterinario encontró ansioso al perro, es el más difícil de todos. Lo que está buenísimo de que sea el más difícil de todos, que los dos que nos faltan no son tan difíciles. Eso es un golazo para nuestra línea de aprendizaje. Llegamos a nuestro pico. Nico, no sé si la dinámica es ir después a los casos del práctico, pero este es el caso de juzgué imposible, que no sé qué percatar de mi propósito. Excelente, Nico, oh, excelente. Vayamos a él. Ya que lo trajiste, vayamos a él. Fíjense lo bien que dice Nico sobre el práctico. El ejemplo de 4, que es el que está trayendo Nico, digo bien, sí, dice, juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Justamente imposible. Nico, ¿vos tenés micrófono? ¿Y nos querés hablar de cómo te diste cuenta de todo esto? ¿Y yo descanso? Sí. ¿Y tenés ganas de contarnos tu razonamiento, por favorcito? No sé si se escucha bien. Se escucha bárbaro. Bárbaro. Porque juzgar implica juzgar algo de algún modo. Ahí el imposible no está predicando sobre el sujeto, que acá es un sujeto pro, supongo, sino que es juzgué, que no se percatará de mi propósito, como algo imposible. No sé si se entiende la explicación. Sí, yo la entiendo bárbaro. No sé si el resto de los compañeros... En analogía con encontrar al perro de algún modo. O sea, el imposible acá lo está exigiendo el juzgué. Exacto. Que en realidad no es que juzgué selecciona imposible solamente, sino que es, porque vos fíjate que si no pones imposible, o sea, lo mismo que hicimos recién con encontrar, si yo saco ansioso, estoy diciendo otra cosa. Si yo digo, repongo el sujeto, ¿no? Que es un sujeto pro, juzgué. Si yo pongo, vieron que ahí dice, juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Voy a cambiar la oración subordinada, que no se percatara de mi propósito, por eso, ¿está? Porque yo podría decir, juzgué eso, no es lo mismo que decir juzgué eso imposible. No sé si perciben la diferencia entre yo juzgué eso, o el juez juzgó eso, y yo juzgué que algo era imposible. ¿Perciben la diferencia, o más bien, las dos estructuras argumentales diferentes del verbo juzgar? En un caso, en el primero, yo juzgué eso, sería, uno es juicio como de juez y la otra de considerar algo de alguna manera. Excelente, Patricia. Juzgar, en el ejemplo de juzgué imposible que no se percatara de mi propósito, también es un verbo de percepción mental. Yo considero que eso era imposible. En el otro es la del juez. Yo juzgué la causa, yo juzgué al reo, el juez
juzgó al delincuente, no es lo mismo que alguien juzga algo imposible. Yo juzgo, yo considero, yo entiendo que algo es imposible. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Gracias a Nico que trajo el práctico 7. ¿Perciben que juzgué imposible que no se percatara de mi propósito es igual a el veterinario encontró ansioso al perro? ¿Se entiende? Sí, bien nomás, porque ahora tienen que ir a escribirlo, ¿verdad? Y ahí es otro el desafío, pero si el razonamiento está, confíen en la lapicera. Voy a avanzar haciendo un cierre de estos dos que vimos, que es el perro come la carne caliente y el veterinario encontró al perro ansioso. Con estos dos ejemplos estamos viendo los sintagmas adjetivales referidos al objeto directo que se llaman complementos objetivos. Y nuevamente tienen la misma tabla con la nomenclatura de Di Tullio y la de la nueva gramática. En el primer caso que vimos, del perro come caliente la carne, es un adjetivo predicativo referido al objeto directo, pero es no obligatorio, es decir, tiene carácter de adjunto, no es exigido por nadie, por esa estructura argumental no es exigida. Di Tullio le llama complemento predicativo objetivo no obligatorio, y este predicativo objetivo introduce una predicación secundaria. La nueva gramática le llama complemento predicativo del complemento directo, opcional o potestativo, que es lo mismo. Y el otro que vimos, el más difícil de el veterinario encontró ansioso al perro, es un adjetivo predicativo referido al objeto directo, pero es obligatorio porque está exigido en la estructura argumental del verbo. Di Tullio le llama predicativo objetivo obligatorio, predicación secundaria, y la nueva gramática le llama complemento predicativo del objeto directo, obligatorio o seleccionado. ¿Se entendieron los complementos objetivos? Ah, Male Luján me hizo una pregunta. Male Luján. No entiendo qué significa. Ah, que estamos ante una cláusula reducida. Perdón, Male, no te había visto. Sí, cláusula reducida es lo mismo, viste, cuando yo en un momento de la clase decía preciosa la novia y decía riquísima la torta. Viste que ahí nosotros tenemos una oración en el sentido 1, de sujeto predicado, porque yo de la novia estoy predicando que está preciosa y de la torta estoy predicando que está riquísima. Viste que ahí hay una oración. La novia sería el sujeto de predicación y preciosa sería el predicado, noción 1, lo mismo que la torta, sujeto de predicación, y riquísima, predicado 1. Y ahí también tenemos una cláusula reducida. Cláusula reducida significa que vos tenés una oración sin verbo conjugado. Esas son las cláusulas reducidas. Una papita. Buenísimo. Y acá vean que cuando yo digo cláusula reducida, lo que estoy diciendo es que en español 1, cuando decimos que la oración es aquella con verbo conjugado, no es verdad. O sea, es verdad a los efectos de gramática del español 1, porque preciosa la novia y riquísima la torta, igual que ansioso el perro, ansioso al perro y caliente la carne, también son oraciones. Pero lo que pasa es que son oraciones reducidas, se llaman cláusulas reducidas porque no tienen verbo conjugado. Perfecto, gracias, Male Luján Goldfarb, de nada. Pregunta, práctica para el parcial, que capaz es obvio. En el contexto de los ejemplos, entonces, ¿es donde ese dónde va sin tilde? Es donde desambiguamos cuál es cuál y por lo tanto lo que debemos analizar, ¿no? Obvio, no es necesario hacer todos los posibles análisis, ni por casualidad, Luisa, ni por casualidad. El contexto siempre va a fijar una interpretación, y es esa interpretación la que vos tenés que analizar. O sea que, tranquilos todos, bien nomás. Sigo. Hasta aquí entonces complementos predicativos. Vayamos ahora, siguiendo la historia del perrito, a los últimos dos contextos que nos faltan. Entonces resulta que el perrito andaba muy ansioso y después se angustió el perrito y el perro me recibió con las orejas alicaídas. Pobrecito, no se sentía bien. Acá ya estamos viendo que se acerca al final del perrito y el perro me recibió con las orejas alicaídas. ¿Qué función sintáctica cumple alicaídas? ¿Qué creen ustedes que está pasando allí?
¿Está encabezado por un con? Ah, no sé si Esperá. pusieron ahí algo. No entendí lo que dijiste, Damián, pero retomo lo que dice Tamara. Tamara, vos dirías, lo retomo porque me sirve para el razonamiento, ¿tá? Tamara, vos dirías que es un modificador de orejas. Perfecto. Entonces, si vos me decís que es un modificador de orejas, vos lo que estás viendo... Ay, es esto, me estás diciendo esto, Tamara. A ver si vos reparás que me estás diciendo esto. Las orejas alicaídas es un sintagma nominal. ¿Digo bien, Tamara? Vos estás pensando que las orejas alicaídas es un sintagma nominal, que es el término de la preposición con, ¿no? Vos me acabas de decir que sí. Vamos a seguir por esta línea de razonamiento y por ahora no voy a tomar ni lo que dijo Federico, ni lo que dice Sabrina, ni lo que dice Damián, sino que quiero razonar a partir de que creemos que es un sintagma nominal, ¿está? Ponele que creemos de buena fe que es un sintagma nominal las orejas alicaídas. Entonces, pregunto, como todo sintagma nominal, analizo como ya sé, orejas, núcleo nominal, ¿tiene estructura argumental, Tamara? Sí. ¿Cómo es la estructura argumental de orejas? Se llama el perro. De relación parte todo, perfecto. Entonces, sabemos que alicaídas no podría ser el argumento de orejas porque son las orejas del perro. Entonces, la forma en que están las orejas, alicaídas o no, o largas o puntiagudas, sería necesariamente un modificador. ¿Digo bien, Tamara? ¿Que fuiste para ese lado? Eso mismo. Si fuera un modificador, ¿restrictivo o no restrictivo, Tamara? Y ahí uno ya empieza a decir, no sé, para vos, Victoria, es una construcción absoluta. ¿Viste, Tamara, que diría, no restrictivo? Porque vos decís de las orejas alicaídas, viste que ahí, viste lo que te está trayendo Sabrina, que es exactamente a ese lugar. Si vos decís que es un modificador, ponele que no te contestás restrictivo o no restrictivo, pero vos decís, no sé, pero sé que es un modificador. Si es un modificador, vos lo deberías sacar y, grosso modo, te queda la misma interpretación. Entonces, fíjate lo que acaba de poner Sabrina. Me recibió con las orejas. ¿Es lo mismo decir me recibió con las orejas que decir me recibió con las orejas alicaídas? No. Obviamente, para poder interpretar no es lo mismo, porque para poder interpretar me recibió con las orejas, vos tendrías que armarte flor de contexto, ¿no? Es un perrito que a veces tiene las orejas puestas y a veces se las saca, y justo hoy me recibió con las orejas, ¿no? Sería algo así para entenderlo, pero sobre todo lo que te estás dando cuenta al sacar ese modificador, que vos podrías sacarlo si fuera un modificador, tendrías que decir lo mismo, pero no estás diciendo lo mismo, porque no es lo mismo decir el perro me recibió con las orejas que decir el perro me recibió con las orejas alicaídas. Y acá sí retomo lo que dijeron acá. Federico dice, ¿es obligatorio? No hay duda. Perfecto, Federico, exactamente, es obligatorio, no hay duda, lo mismo que dijo Sabrina. Profe, Y acá ¿cómo hago para indicar? Yo ahí puse el asterisco, pero está mal, porque evidentemente no es agramatical. ¿Cómo hago para indicar que lo que sucede es que cambia el sentido de la oración? Sí. Ponés el numeral, el hashtag antes. Ok. El numeral, bueno, ya conocemos el numeral. El numeral dice que el signo, el asterisco es agramatical. El numeral lo que te está diciendo antes de una oración o de una construcción es que tiene otra interpretación que no condice con este contexto. ¿Es eso lo que vos querés? Eso. Entonces, Victoria, para vos es una construcción absoluta, pero sin embargo, para, ¿quién fue que lo dijo? Damián, dijo que es un complemento predicativo introducido por una preposición con. Y no es lo mismo construcción absoluta que complemento predicativo en contexto preposicional, lo vemos en este mismo momento. Fíjense que lo que estamos teniendo aquí en las orejas alicaídas, le llevo su atención a la paráfrasis de A y sobre todo al encorchetamiento que les estoy proponiendo, es que me recibió con las orejas alicaídas, no es el término de la preposición con, no es lo que ustedes están viendo en de, en la paráfrasis de. Me recibió con las orejas alicaídas, porque me recibió con las orejas. Bueno, ahí yo puse agramatical, pero en realidad va el numeral, ¿está, Federico? Me recibió con las orejas, no es
el contexto de me recibió con las orejas alicaídas. Entonces, ¿qué me dicen? Ok. Fíjense que el término de la preposición con no es un sintagma nominal, sino que lo que tenemos otra vez es una cláusula reducida. Las orejas alicaídas. ¿Por qué es una cláusula reducida? Porque yo tengo que las orejas es un sujeto de predicación y alicaídas es el predicado en la noción 1. ¿Yo qué estoy predicando de esas orejas? Fíjense que lo que estoy predicando es lo que parafraseo en B. El perro me recibió, vino hasta la puerta a recibirme y tenía las orejas alicaídas. ¿Ven que el sintagma preposicional encabezado por con, también puede ser encabezado por sin, se relaciona semánticamente con el verbo tener o no tener? Por eso yo puedo hacer la paráfrasis de B. El perro me recibió y tenía las orejas alicaídas. Y cuando yo digo tenía las orejas alicaídas, fíjense la paráfrasis que les ofrezco en C. Las tenía alicaídas. ¿Qué función sintáctica cumple alicaídas en la paráfrasis C? Las tenía alicaídas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué función sintáctica es la de alicaídas en... Exacto, complemento predicativo objetivo. Pero Patricia, te pregunto, ¿obligatorio o no obligatorio? Obligatorio. Para Ana Clara, mira, Damián, justo Ana Clara dice que es no obligatorio. Y Ana Clara, ya te digo que no, porque fíjate que no es lo mismo decir, tenía las orejas, el perro tenía las orejas alicaídas, que decir, el perro tenía las orejas. Viste que en C yo te digo, las tenía alicaídas, no es lo mismo que las tenía. O sea que lo que estamos viendo es lo mismo que dice, es lo que dice Patricia, que la presencia de alicaídas con el verbo tener es obligatoria y es un complemento predicativo objetivo obligatorio. El que vimos aquí, hay una predicación secundaria que es argumental, las tenía obligatorias, tener algo de alguna manera. Este caso es el mismo que con los ojos inertes. Muy bien, Patricia, bien nomás. Volvemos al práctico 7 y se dan cuenta de que en el ejemplo 3, inmóvil, con los ojos inertes, Argos, el sujeto ahí, o el pro que no está ahí es Argos, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. Entonces, fíjense que si yo digo inmóvil, con los ojos, Argos no parecía percibir los sonidos, no es lo mismo que decir inmóvil con los ojos inertes. ¿Se dan cuenta de esto? Que simplemente por entender español, yo me tengo que dar cuenta que inertes o que alicaídas es de presencia obligatoria. ¿Y por qué es de presencia obligatoria? Justamente porque alicaídas es el predicado de esa cláusula reducida. Está predicando sobre las orejas. ¿Sí? Entonces, el sujeto de predicación en estas construcciones siempre está antepuesto. Y lo traigo justamente para oponerlo a lo que pasa en las construcciones absolutas. La moraleja de este ejemplo, que es mucho más fácil que el anterior, sin lugar a dudas, me recibió con las orejas alicaídas, es la siguiente. Si ustedes se encuentran con un sintagma preposicional encabezado por con o encabezado por sin, presten atención, porque pueden estar ante un complemento predicativo en contexto preposicional. Se llama así esa función sintáctica. Complemento predicativo en contexto preposicional. Y aquí vuelvo al práctico 7, porque nosotros tenemos ese mismo contexto preposicional en 3, con los ojos inertes, en 5, con lentitud poderosa, y en 7, con mansa admiración. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, yo justo tenía una duda sobre estos sintagmas preposicionales. Hay dos opciones entonces cuando nos encontramos con esto. Uno es que sea complemento predicativo en un contexto preposicional, que es como estos dos últimos que vimos, y el otro es que sea un modificador nominal. Exacto. Porque son esas dos posibilidades. Sí, porque el término de la preposición va a ser un sintagma nominal y ese sintagma adjetival se relaciona con el núcleo nominal. La diferencia en el complemento predicativo es que el término de la preposición no es una cosa sola. En realidad es una cosa sola porque es una oración,
Pero lo que pasa es que es una oración reducida. No tiene verbo conjugado. Entonces vos vas a tener el sujeto de predicación, en este caso los ojos, y un complemento predicativo, el predicado. Claro, pero vos con lentitud poderosa o con mansa admiración también tenés la lentitud y la admiración. O sea, se me mezclan estos dos. No logro darme cuenta por qué uno es una cosa y otro es otra. Bien, porque hasta ahora lo que vimos fue, el que vimos que era fácil era el de 7, ¿no? Entonces, con mansa admiración, con eso, ¿y qué es eso? La mansa admiración. Mansa admiración es un sintagma nominal, núcleo admiración, mansa, modificador no restrictivo. Con los ojos inertes nos dimos cuenta de que el término de la preposición no es un sintagma nominal, sino que es una cláusula reducida, y inertes cumple la función sintáctica de complemento predicativo en contexto preposicional. Pero, ¿qué pasa con lentitud poderosa? Vale, ya te lo digo. Acá, la función sintáctica de estas estructuras, si no le quieren llamar cláusula reducida porque piran en colores, le llaman estructura bimembre, no pasa nada. Lo que me importa es que vean que hay una relación predicativa. ¿Tá? El término de la preposición con, en estos casos, es una estructura bimembre. Tiene dos partes. Las orejas, sujeto de predicación, y alicaídas, el complemento predicativo en contexto preposicional. Se llama la función sintáctica male. ¿Tá? Bien, entonces, perfecto. Mi pregunta es, ¿cómo van a analizar con lentitud poderosa? Llovía con lentitud poderosa, es absoluta, dice Damián. Ya vamos a las construcciones absolutas. Tamara dice que es una estructura bimembre. Llovió con lentitud poderosa. Vamos a analizarlo. Vamos a partir de la base que ustedes creen que Perdón. con lentitud... Sí. No, mi duda es, me dijiste que no se compliquen con el nombre cláusula, no sé qué, porque si no le podemos llamar estructura bimembre. Sí. Cláusula, ¿cómo era? Me faltó la segunda parte. Cláusula reducida. ¿Y reducida por qué? Porque no tiene el verbo conjugado. Bien, bien, Porque sí, no sí, tiene genial. el verbo ahí está. Se llama así. Y Victoria me dice, yo no veo la estructura bimembre. Ahí va. Y Victoria, ¿te querés habilitar el micro y decirme por qué no ves la estructura bimembre? No, ojo ahí. Porque cuando yo digo sujeto de predicación, no es lo mismo que sujeto oracional. Ahí me está... Ah, está. Entonces no importa que tenga o no tenga determinante acá. Eso no importa. Porque viste que cuando, si yo digo precioso hoy, ¿no? Como precioso el día de hoy, viste que ahí no hay nada. O sea que para ser sujeto de predicación no tiene nada que ver con ser sujeto oracional. Entonces, llovió con lentitud poderosa, pero Tamara, lo pegaste antes, está. Bien, porque me estabas hablando de otra cosa, Tamara. Pero esperá, Victoria, llovió con lentitud, se le puede sacar el poderoso. Por eso se llama... Perfecto. ¿Y entonces qué concluís, Victoria? Exacto. Va muy por ahí. Va muy por ahí, Victoria, perfecto. En llovió con lentitud poderosa, no estamos frente a una estructura bimembre, porque yo diría, llovió así. Y ese así, ¿qué es? Ese sintagma preposicional con lentitud poderosa que tiene con eso, sería. Poderosa, lo que tenemos allí es un modificador restrictivo que restringe la denotación de lentitud. Y fíjense que cambiarlo de lugar me sirve simplemente para dar cuenta de la diferencia entre modificador restrictivo y no restrictivo. Yo digo, llovió con poderosa lentitud, llovió con lentitud poderosa. Entonces, si yo cierro mi análisis de los sintagmas preposicionales encabezados por con,
también encabezados por sin, porque ambos se relacionan con este significado semántico de tener, no tener. Cuando ustedes tengan un sintagma preposicional encabezado por con, presten atención, porque pueden estar ante un modificador o pueden estar ante un complemento predicativo. Y la clave de esto es justamente sacarlo y ver qué pasa con la interpretación. Porque yo no puedo decir inmóvil con los ojos, no parecía percibir los sonidos, pero sí puedo decir llovió con lentitud. O sea que en un caso yo estoy diciendo básicamente lo mismo, pero en el otro estoy diciendo algo que nada que ver. Lo mismo entonces, con admiración, Argos balbuceó esas palabras. ¿Se entiende esto que traigo? O sea, que si admite sustitución por adverbo sabemos qué es. Bueno, más o menos, Federico, porque viste que yo puedo decir, no por el adverbio, porque el adverbio se lleva... Pero los copulativos no asumen esa, ¿no? Esa pronomización. No puedo decir, estaba así, si era ella es la presidenta, ella estaba así. No puedo. Bueno, no, porque ahí pasan cosas, pero con las copulativas. Porque ahí tenés una identificativa, pero ella estaba linda. Yo digo porque Federico... capaz que él decía que se podía siempre sustituir por así, capaz que entendí mal. No, pero a ver, lo que yo interpreto de lo que dice por Federico, que era lo que yo le iba a decir, es, ojo porque si yo te digo, el perro me recibió con las orejas alicaídas, yo puedo sustituir todo con las orejas alicaídas por así, el perro me recibió así. Entonces, así no te está hablando del complemento predicativo, sino que te está hablando de todo el sintagma preposicional. Y no te soluciona nada la función sintáctica. Porque yo también puedo decir, llovió así, como, con lentitud poderosa. Entonces, si podemos sacar una parte, sigue con sentido, no es bimembre. Exacto, Patricia. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar el sintagma adjetival y ver qué pasa con la interpretación. ¿Se entiende esto que digo? Esa sería la clave. La primera clave es, presten atención cuando tienen un sintagma preposicional encabezado por con o sin. Porque pueden pasar las dos cosas como estamos viendo acá. Depende de lo que se quiera decir. ¿Sí? Así avanzo a la última construcción, gracias a Dios y a todos los santos. Avanzo. Gracias, Victoria. Avanzo. Entonces, ahora sí, en la historia del perrito, llegamos al final, se nos fue el perrito, y muerto el perro, se acabó la ansiedad. Esta es nuestra última oración, muerto el perro, se acabó la ansiedad. ¿Qué función sintáctica cumple muerto? Predicado, perfecto. Entonces, Victoria, vos me decís predicado, pero en el sentido 1 de predicado. Viste que ser predicado, eso es más semántico o lógico semántico, no es una función sintáctica tal como la estamos viendo ahora. Pero es un predicado, Victoria. Sí, es flor de predicado. ¿Pero qué función sintáctica cumple? Exacto, muy bien, Victoria. Entonces, con esto pasamos a nuestra última oración, la última oración que tenemos que analizar, muerto el perro, se acabó la ansiedad. Lo que tenemos aquí en muerto el perro es nuevamente una cláusula reducida, o sin tanto pánico, una estructura bimembre. ¿Por qué hay una estructura bimembre? Porque tenemos una relación predicativa. Fíjense que cuando yo digo muerto el perro, ¿qué estoy diciendo? Que el perro se murió. O sea que yo del perro estoy predicando su muerte. Nuevamente, en la noción 1 de predicado, que era lo que yo te decía, Victoria, tenemos que el perro es el sujeto de predicación y muerto es el predicado. Eso es la estructura bimembre en esta cláusula reducida. La función sintáctica que tiene muerto es la de ser complemento predicativo en una construcción absoluta. También se le llama cláusulas absolutas, las dos están bien. Complemento predicativo en una construcción absoluta. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que teníamos en esta estructura bimembre con las orejas alicaídas, el sujeto de predicación está siempre antepuesto. Pero en las cláusulas reducidas, el sujeto de predicación está siempre pospuesto y es explícito. Yo no puedo decir el perro muerto, se acabó la ansiedad. Tengo que decir muerto el perro, se acabó la ansiedad. Decimos todo el tiempo construcciones absolutas, ponele, ¿no? Dicho esto, me voy. ¿Qué quiere decir dicho esto? Habiendo dicho esto, me voy. Fíjense que muerto el perro
toda esa construcción absoluta se puede parafrasear como les propongo en B. Cuando se murió el perro, se acabó la ansiedad. Y toda la construcción esta, tanto cuando se murió el perro como la construcción absoluta, muerta el perro, es una construcción no seleccionada por el verbo principal. Acabarse es algo se acaba. Y toda la cláusula reducida es un adjunto. Repite esto último de sujeto de pregación pospuesto y antepuesto. ¿Cómo no? En las cláusulas reducidas, vos fíjate que el sujeto de predicación, el perro, siempre es pospuesto y está explícito. Porque vos no podés decir, el perro muerto, se acabó la ansiedad, y tampoco podrías decir, muerto, se acabó la ansiedad. Es siempre pospuesto, muerto el perro, y ese sujeto de predicación tiene que estar explícito. Vos no lo podés sacar. Y traigo esto de sujeto de predicación pospuesto porque se opone a lo que pasa en la estructura bimembre del sintagma preposicional encabezado por con. Vos no podés decir me recibió con alicaídas las orejas. Sí podría decir, alicaídas las orejas, el perro me recibió. Algo así, ponele. Terminada la clase, cada uno se va para su casa. Hermosa construcción absoluta, Patricia. En realidad, digo yo que cada uno está en su casa, ¿no? Ay, va, este momento de confinamiento social. Está. Terminada la clase, cada uno hace lo que quiere. Entonces, llegamos al final, chiquilines, gracias a Dios. Entonces, lo que tienen a continuación de estas diapositivas, de todos los ejemplos razonados, es como la explicitación del razonamiento que yo estoy haciendo para abordar los sintagmas adjetivales, que son los complejos. Y fíjense que yo parto de preguntarme, yo identifiqué mi sintagma adjetival y me pregunto por su morfología. Si no tiene rasgos reflejos, olvídate, es un adverbio adjetival corto y la función sintáctica va a ser un circunstancial de manera. Si sí tiene rasgos reflejos, voy a estar ante un adjetivo, ante un sintagma adjetival, y acá tengo que pensar si es un modificador y por lo tanto está en un dominio nominal, o si es un complemento predicativo y está o bien en un dominio oracional, en el sintagma verbal, o también podría estar dentro de un sintagma preposicional o ser una construcción absoluta. Me tengo que preguntar cuál es el constituyente que le obliga a ese adjetivo el género y el número. Y a la par de eso me tengo que dar cuenta en qué dominio está el sintagma adjetival. Y recuerden aquí que la movilidad, cambiarlo de lugar y pronominalizarlo, me ayuda a darme cuenta en qué dominio está. Si está dentro de un sintagma nominal, va a ser un modificador nominal, restrictivo o no restrictivo. Pero si está en un sintagma verbal, me tengo que preguntar ante qué clase de verbo estoy. Y si ese sintagma adjetival refiere al sujeto, será subjetivo. Si refiere al objeto directo, será objetivo. Y puede que sea obligatorio, porque el verbo es un copulativo o pseudocopulativo, o puede ser no obligatorio si el verbo predicativo no lo exige, o también podrá ser obligatorio si el verbo predicativo lo exige. Luego, si me doy cuenta que el dominio no es una oración, sino que está en un sintagma preposicional, tengo que ver la naturaleza de ese término. Si el término es un sintagma nominal, será un modificador nominal. Y si el término es una estructura bimembre o cláusula reducida, será un complemento predicativo en contexto preposicional. Y si se trata de una estructura bimembre, va a ser una construcción absoluta, y la función sintáctica de ese sintagma adjetival, o participios, porque generalmente son participios, será una construcción preposicional en construcción absoluta. Hasta aquí lo que vimos fue las funciones sintácticas de los sintagmas adjetivales, pero fíjense el corolario de esto, que todas estas funciones, la de ser complemento predicativo, pueden ser desempeñadas por otras categorías sintagmáticas como las que ven ahí. O sea que este tema es mucho más complejo. Nosotros solamente los vemos con los sintagmas adjetivales, y claro que está, como en toda la gramática, hay ejemplos borders, que son ejemplos programáticos, como el niño nació ciego, María vive deprimida, Juan murió pobre. Estos ni los vamos a ver porque los vieron un poco en el teórico, pero lo que sí quiero hacer es compartir esta maravillosidad que hizo Yamila, la están viendo allí en pantalla, que es el mismo razonamiento que yo estoy proponiendo, pero restringido a un maravilloso esquema que siempre es binario.
Y salvo por los adjetivos, este va a ser su mejor amigo para el análisis, que me están diciendo, se podrá agrandar. Bueno, te lo agrando y subo y bajo. Fíjense que parte de un sintagma adjetival, o sea que ustedes ya se dieron cuenta de que no es un adverbio corto. Y acá tienen dos caminos. Si forma parte del sintagma nominal cuyo núcleo es el sustantivo con el que se vincula formalmente, se van para acá arriba. Si no forma parte del sintagma nominal, se van para acá abajo. Sí, gracias Federico, está ahí. Si forma parte de un sintagma nominal, puede ser modificador o complemento, lo que ya sabemos que tiene un sintagma nominal. Si no forma parte de un sintagma nominal, será un predicado. Y acá se preguntan, ¿este sintagma adjetival está en una construcción con verbo? Me voy para acá arriba. ¿Está con una construcción sin verbo? Me voy por acá abajo. Empiezo por las construcciones sin verbo, que son las más fáciles, porque ya llegamos al rojo, que fíjense que todo rojo es la función sintáctica, o sea, el caminito al que tenemos que llegar. Cuando estoy frente a un sintagma adjetival en una construcción sin verbo, podrá ser una construcción absoluta, muerto el perro, o podrá estar dentro de un sintagma preposicional encabezado por con o sin. Y ahí tendremos un complemento predicativo en contexto preposicional. Si estoy en una construcción con verbo, para mí en ese esquema falta, en los predicados con construcción con verbo, falta la opción que puede ser modificador nominal, porque o es complemento predicativo en contexto preposicional, o es modificador nominal, o está cerrada. Patricia, está cerrada desde el principio, porque vos vas a fijarte que es un sintagma adjetival, y te tenés que preguntar cuál es el dominio en el que está en ese sintagma adjetival. Porque si está dentro de un sintagma nominal, ni te venís para acá. Está dentro, no se va a relacionar con ningún verbo, se va a relacionar con un sintagma nominal y estás acá arriba. Bueno, acá vos lo que concluís es lo siguiente, que con mansa admiración, mansa está adentro de un sintagma nominal. No está en una construcción sin verbo porque mansa no es un predicativo. Vos dirías, llovió con eso. ¿Y qué es eso? Mansa admiración. O sea que sí está cerrada. ¿Me explico, Patricia? Ahí el término de la preposición con es un sintagma nominal. O sea que en principio... Sí. Entiendo que estamos en un sintagma preposicional con mansa admiración o con lentitud poderosa. Son dos sintagmas preposicionales. Ahí el adjetivo está funcionando como modificador, pero dentro del contexto preposicional. No, ese es tu error. No es que esté en un contexto preposicional el adjetivo, porque el adjetivo no se relaciona en las relaciones binarias, el adjetivo no se relaciona con la preposición. El adjetivo se relaciona con el sustantivo. Así que allí lo tomo entonces como un sintagma nominal no preposicional en esos casos. Porque mansa está dentro del término que es un sintagma nominal. Vos ahí lo que tenés es una preposición, y tu término es un sintagma nominal. El que se relaciona con la preposición, con el núcleo, es todo el sintagma nominal. Y adentro de ese sintagma nominal, vos tenés al sintagma adjetival que solo se relaciona con el núcleo. Es como que yo dijera, llovió con mansa admiración, que era increíble de percibir. Ahí vos tenés tu sintagma nominal que tiene ese sintagma adjetival modificador y una relativa. ¿Me explico? Entonces, en este caso, tengo que ir para arriba de todo. Claro. Vos ahí lo que te vas a dar cuenta con mansa admiración es que mansa toma sus rasgos del núcleo nominal y está dentro de un sintagma nominal, por eso te mandaba para acá arriba. Forma parte del sintagma nominal cuyo núcleo es el sustantivo con el que se vincula formalmente por concordancia. Ajá. A mí me confundió el con ahí. Porque acá lo que te confundiste en esto de construcción sin verbo es que le erraste en esto, no forma parte de un sintagma nominal, y ahí mansa forma parte de un sintagma nominal. Es un modificador, no es un predicador. ¿Está? Bárbaro, gracias. Me queda un poquito rato, hicimos construcción sin verbo, en las construcciones con verbo sigan este esquemita que es maravilloso porque siempre son opciones binarias. Entonces yo
cuando decido que ese sintagma adjetival está dentro de un sintagma verbal, me pongo a pensar si se trata de un verbo predicativo, me voy para arriba, o si se trata de un verbo copulativo, pseudocopulativo, y me voy para abajo, y ahí dicen cosas. El sintagma adjetival predica del sujeto, es obligatorio, y la predicación primaria, cuando estoy con un verbo copulativo, pseudocopulativo, y ahí le voy a llamar de determinada manera. Si estoy con verbo predicativo, ahí van a pasar otras cosas. Predica de la oración, y será una predicación secundaria no obligatoria, me fui todo para arriba, o predica del objeto directo, y ahí esa predicación sobre el objeto directo será obligatoria o no obligatoria. Este esquema es una cambada, está buenísimo este esquema, o sea que su mejor amigo. Me quedan 12 minutos, porque quería hacer algo de subordinación en estos 12 minutos, podrán creer. Entonces, pero antes de ir a la subordinación, quiero saber si están bien rumbeados para el práctico 7, y en mi práctico 7, creo que ya las vimos a todas, ¿no? A ver si digo bien. El práctico 7 vimos ardorosa, inmóvil, inerte, imposible, poder. Vimos todo, maravilloso, vimos todo el práctico 7. Entonces, ¿alguna duda de cómo proceder con los sintagmas adjetivales? Mucho para procesar, lo sé. Curso denso, sí, los hay. El martes charlamos. Buenísimo, Damián. El martes charlamos. Perfecto. No, el martes no charlamos, porque mi horario de consulta se pasó para el viernes. El martes no charlamos, sí, porque el martes es el día antes de mi defensa de tesis, o sea que el martes no voy a estar pensando en ustedes. Voy a estar solo pensando en los nervios de una defensa de tesis. Voy a mandar un mensaje para que no se confundan de que el martes no estaré con ustedes. Entonces, gracias. Que así sea. 10 minutos nos quedan para hablar de la subordinación. Subordinación, último tema que vieron con Carlos y que van a repasar el martes que viene porque se agregó una clase teórica más. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de subordinación? A la Carver. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de subordinación? ¿Qué me pueden decir de la subordinación en estos 10 minutos que nos quedan? ¿Qué subordinaciones conocen en gramática? Subjetiva y relativa. Luisa, cuando dijiste subjetiva, te jugó una mala pasada los complementos porque me quisiste decir otra cosa y no subjetiva, Luisa. ¿Alguien la corrige a Luisa? Sustantiva, quisiste decir, Luisa, claro, está. Sustantiva, exacto. Conocen la sustantiva y la relativa. Las dos, hay otras en la vida gramatical que no vamos a ver, muchas otras, muy complejas también, que no vamos a ver, solo nos vamos a referir a dos tipos de subordinación. La subordinación sustantiva y lo que antes se llamaba subordinación adjetiva, y lo que les quiero decir que ahora le llamamos en términos modernos y con mucha mejor razón, subordinación relativa. Y lo que les quiero decir es que ustedes a una de esas dos ya la conocen muy bien. ¿A quién conocen muy bien? A la relativa, muy bien, Nico. ¿Qué me querés contar de la relativa que ya conocemos? ¿Qué es lo que ya conocemos de las subordinadas relativas? Conocemos varias cosas de ellas. Nico o cualquiera. Que complementa un sustantivo, que Nico, yo te afino ahí la lapicera o el dedo, y en vez de complementa, yo te diría modifica, ¿te acordás? Porque si dentro de un sintagma nominal nosotros decimos complementa, estamos hablando de los complementos que son argumentales. Pero bien nos acordamos que las relativas son siempre modificadores. Entonces vos me tendrías que haber puesto ahí que modifica a un sustantivo. Todo bien, Nico, obvio. Y en esto de los modificadores, ya los conocemos a los modificadores. Todos los modificadores dentro de un sintagma nominal van a ser modificadores restrictivos o modificadores no restrictivos. Y lo mismo pasa con las relativas, que son siempre, siempre, siempre adjuntas del predicado nominal.
siempre, no hay ningún núcleo nominal que exija como argumento la presencia de una relativa. Entonces, ya sabemos que las relativas están dentro de un dominio nominal, golazo. Ya sabemos, y ya voy, miren, y ya me voy para acá, porque esto es todo lo que sabemos, dirijo su atención a lo que dice oraciones de relativo, ya sabemos toda la parte superior de ese cuadro. Sabemos que las oraciones de relativo están dentro de un dominio nominal y siempre van a ser adjuntos de un sustantivo. Por lo tanto, siempre van a cumplir la función sintáctica de modificador dentro de un sintagma nominal y como todos los modificadores van a ser restrictivos o no restrictivos. Eso ya lo sabemos y ya lo pueden argumentar porque es lo mismo que argumentamos siempre dentro de un sintagma nominal. Lo que no sabemos, y la novedad que vamos a ver dentro de la subordinación relativa, es justamente lo que está en blanco en la zona inferior de esa columna, lo que dice qué pronombre relativo. Todo eso no lo vimos en el práctico, lo vieron en el teórico. Pero ya me interesa estas dos cosas que vimos, sobre todo lo de arriba, porque esto que estamos trayendo, quiero ver cuánto me queda, 4 minutos, esto que estoy trayendo del dominio y la función sintáctica es un golazo para oponer a lo que pasa con las oraciones subordinadas sustantivas, también llamadas completivas. La diferencia crucial entre las relativas y las sustantivas o las completivas tiene que ver con el dominio. Mientras que las oraciones de relativo siempre están en un dominio nominal, las sustantivas estarán dentro de un dominio oracional, o sea que van a depender de un verbo principal, o pueden estar dentro de un dominio preposicional, y siempre, siempre, siempre las oraciones subordinadas sustantivas son argumentales. Las de relativo son siempre adjuntas. Eso es un golazo. Entonces, las subordinadas sustantivas siempre van a ser argumento de un predicado, y ese predicado podrá ser verbal, pueden depender de un verbo, o pueden depender de una preposición. Entonces, fíjense las funciones sintácticas, las únicas 3 funciones sintácticas que pueden tener las subordinadas sustantivas. Si dependen de un verbo, pueden ser sujeto de la oración, que entiendan todo esto es maravilloso, o puede ser objeto directo de una oración. Les pido que entiendan todo esto. Y si forma parte de un sintagma preposicional, la única función sintáctica que va a tener es la de término de preposición. El hecho de que ustedes entiendan todo esto sería maravilloso. Entonces, todo eso, ustedes ya lo saben también, porque si tienen una oración subordinada sustantiva que es sujeto, tendrán que decir, bueno, esto es una oración subordinada sustantiva y cumple la función de sujeto, y tienen que argumentar un sujeto. Entonces, volvemos a lo mismo de las funciones sintácticas oracionales. La novedad que estamos viendo dentro de la subordinación es justamente qué es ese que introduce una oración subordinada sustantiva. En realidad que introduce cualquiera de las dos porque solamente vemos como subordinantes, como partícula subordinante al que en un caso será una conjunción y en otro caso será un pronombre relativo. Pero no tengo más tiempo. Le dolió el que la hubieran ignorado. Ay, Federico, viste que ahí metés el que, y ahí es otra cosa, podrás creer, porque ahí vos me dirías que es una sustantiva, ¿no? Me dirías eso. Podrás creer. Esa se llama relativa semilibre. Tenemos libres y semilibres. ¿Quién hubiera dicho? Sí, es más complejo. El mundo relativo es flor de tema. Marisa Malcuori, cuando nos daba clase, decía, el que sabe las funciones, la sintaxis de la partícula que y de la partícula se sabe la mitad de la gramática. Increíble. No, maravillosa la gramática, temón. Entonces le dolió el que la hubiera ignorado, no es una relativa ni es una sustantiva. Bueno, no es una relativa de las que vemos nosotros, se llaman relativas semilibres, como el viento y como el mar. Maca, ¿terminaste? 17:57, sí, no voy a poder agregar más nada. Pará, les pongo la tarea que es la siguiente, de la subordinación. Lo primero que quiero que hagan es que vean las subordinadas del práctico 6, del de Dolina, y razonen de quién depende.
Es decir, razonen en qué dominio se encuentra, si está dentro de un sintagma nominal, si depende de una oración o si depende de una preposición. Así arrancan, ¿está? Esa es la tarea. Y ahora sí. Sí, porque hablando de esto, yo sé que no tiene nada que ver, pero te juro que cuando lo vi, había una subordinada en el parcial, que se llamaba cuando la mano de Don Pablo, que si no se movió del lugar, y yo como no tenía ni idea que ese cuando podía actuar como una relativa, lo acabo de ver ahora, lo acabo de aprender, la segmenté junto con eso y puse que era un circunstancial que se podía cambiar por en el momento en que la mano de Don Pablo. Entonces, Pero me ya gustaría está. después hablarlo con Carlos igual, pero la verdad que ahí No, me sentí pero está perdido bien, ahí. pero no había, sí, pero no había que analizar el cuándo, ¿eh? No, tenías que pero analizar había el que sintagma delimitar, nominal. y yo cuando delimité lo puse adentro. Y eso cuando empieza con un cuando, ¿es una relativa o no es? ¿Por qué no iría adentro? No, no es una relativa, sí, cuando empiezan con cuándo. Relativas libres, ahí tenés la libre, no, perdón, bueno, sí es una relativa libre adverbial. Está. Me fijo a ver qué pasó en tu parcial, ¿está? En esa parte, Ok, a ver si hay algo que decir. O no se contempló, porque justamente como no lo vimos, no pasó nada, o si pasó algo y redunda en la nota. Que si no redunda en ok. la nota, me parece que no pasa nada, ¿no? Es lo que pasa que lo analicé como un circunstancial, porque no tenía ni idea que era eso. Es decir, nunca había Exacto. visto, o sea, no habíamos analizado una cosa que empezara con un adverbio así, no sé si es de tiempo, no sé qué es. Claro, pero lo que pasa es que ahí hay una confusión teórica, porque si vos tenías que analizar un sintagma nominal, no le podías poner adentro, o sea, un análisis interno de sintagma nominal, no tendrías por qué haberte metido con una función oracional. ¿Me Pero ¿cómo explico? saberlo yo si yo no sé que, digo, las relativas tienen funciones oracionales? Es así, las No, libres. no sé, no sé. Me No voy lo a sé. fijar a ver qué hiciste y cómo. Luego, si tiene tiempo, fíjese el ejemplo que le di en la página 402. Como no, página 402 del ejemplo. ¿De qué era ese ejemplo, Federico? De los monotransitivos que te preguntó. Ah, y de la 324. De la 324 me dijiste que estaban los de los monotransitivos y me fijo en la 402. Bien, sustantiva, me fijo. Me fijo en las dos cosas Justo lo y último lo que le dije, comentamos. a la última frase que usted me dijo que era una relativa libre, y yo he visto un Ah, ejemplo en Vittorio Malcuori por eso, al respecto de eso. Son dos temáticas está. distintas. Bien, pero ahí probable. Lo vemos. Lo veo y te lo comento. Porque en realidad es una relativa semilibre, pero cumplen funciones oracionales. Hacen lo mismo que las oraciones subordinadas sustantivas, pero categorialmente tienen otro valor. Pero lo leo y te lo charlo para no estar mandando bolazo. Bueno, son las 18:00, nosotros nos seguimos, tenemos una clase más en conjunto y vamos a ver la subordinación. Así que les pido que vayan a la subordinación y si no, después también nos vemos en los horarios de consultas varios que hay. Bea Chava, ¿vos querés decir algo que te veo con el micro activado? No. Perdón, si quedó activado fue un error porque me estaba yendo. Todo bien. Bueno, 18:01, nos vemos. Muchas gracias, Federico. Éxitos en esta defensa, con mucho web. Lo mejor daré de mí, como siempre, como intento siempre. Bueno, agotadora esta clase, no sé ustedes, pero yo, complementos predicativos, agotada. Victoria Bauman, gracias. Muchas gracias a todos. Vamos arriba nosotros que podemos. Ay, gracias, Male, gracias a todos. Me voy a concentrar en mi test. Uf.